Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches a todos los radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Este jueves, como todos los jueves, conversando sobre temas relevantes de la educación ecuatoriana, regional, ¿por qué no?, de la educación a todo nivel. En esta noche tenemos una importante entrevista, un diálogo importante sobre un hecho que es de vital preponderancia para los docentes ecuatorianos. El 28 de julio, el Ministerio de Educación anunció que, de acuerdo a las reformas de la LOEI en sus artículos 113 y 115, se implementaría un nuevo escalafón docente y la equiparación salarial. Así anuncia el documento oficial del Ministerio de Educación. Sin duda, una buena noticia para los maestros ecuatorianos. Para conocer al detalle sobre esto, conversamos esta noche con Isabel Vargas, presidenta del Sindicato Nacional de Maestros del Ecuador, la Unión Nacional de Educadores, UNE Nacional, y pues digamos, quien ha dirigido este proceso de lucha sindical de los docentes ecuatorianos. Les decía que Isabel Vargas es la presidenta de la UNE, pero ella además es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría en educación superior, es docente del bachillerato del Colegio Benito Juárez, presidente de la UNE Nacional, fue presidenta de la UNE de Pichincha, fue secretaria de comunicación de la UNE de Pichincha, presidenta del Frente Nacional de Lucha por el Magisterio y presidenta del Frente Popular de Pichincha. Muchas gracias a Isabel por estar con nosotros esta noche, esta segunda vez que está con nosotros, pues dialogando sobre temas esenciales para la clase magisteril. Bienvenida, Isabel. Quizás de entrada una pregunta que tiene relación con el tema. Los antecedentes a este incremento salarial, dice, vienen desde las reformas a la LOEI del año pasado. El año pasado tuvimos un proceso de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y tuvo sus hitos, diversos procesos, ir y venir. El gobierno manifestó que está de acuerdo, pero después el ministro Pozo dijo que no hay plata, etcétera, etcétera. Cuéntanos tú cómo ha sido este proceso, cómo ha sido esta ir y venir que concluye en una medida tan importante como es la que estamos celebrando ahora los docentes ecuatorianos. Bueno, buenas noches a ti, Alexis, y a todas las personas que nos están viendo a través de detrás de la pantalla. Bueno, es muy interesante. Desde julio 28, realmente la equiparación salarial ya es una realidad. Pero esto nos ha costado muchos años de lucha, casi una década prácticamente, y en este proceso han sido destituidos alrededor de 12 maestros. Al momento se encuentran judicializados también los dirigentes, alrededor de 12 compañeros y compañeras, maestros y maestras que están judicializados por el hecho de acogernos al derecho de la resistencia, valga la redundancia. Entonces ha sido un proceso muy largo
porque no se trata solamente de la equiparación salarial. Nosotros hemos pedido las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que desde el inicio nació con falencias, nació perjudicando al interés superior del niño y adolescente, a la comunidad educativa, al magisterio ecuatoriano. Por eso es que el 1 de abril del 2011 iniciamos un recorrido a nivel nacional recogiendo los anhelos de cambio, lo que el maestro que es el actor principal, quien está en el aula, sabiendo las necesidades, se debería incrementar, reformar en la ley que se publicó en el año 2011. Es así que en el 2012 fuimos la primera organización que se acogió a la democracia directa, es decir, una iniciativa popular. Entregamos el proyecto de reformas a la LOI con el respaldo de 75,000 firmas de los maestros y maestras. Sin embargo, la concentración de poder del correísmo no permitió que esta se hiciera realidad, a pesar que pasó por el Ministerio de la Ley, se violentó todas las normativas y quedó durmiendo el sueño de los justos. En el año 2015, Augusto Espinosa a la cabeza con su grupillo de maestros presentó las reformas, pero ¿qué pasó con estas reformas? Aquí hubo una regresión de derechos, se eliminó 3 categorías. De aquí en adelante, las ternas para autoridades no se les elegía en la institución educativa, sino que se imponía desde el ministerio, desde el distrito, desde la coordinadora, y eso significó que el acoso laboral se incremente cada vez más. Insistimos, persistimos, resistimos, y en el año 2018 con Raúl Tello, expresidente de la UNE de Pastaza, y ingresamos por ventanilla esta propuesta de reformas a la ley. Presentamos esta iniciativa que tuvimos los maestros unionistas, de los cuales el 80% de nuestras propuestas está recogida ya en la ley reformada, que está en vigencia desde el abril del año 2021. Está en vigencia desde el año 2021. Sin embargo, como tú bien lo has manifestado, luego de que se aprobó con mayoría absoluta, luego que el presidente no objetó absolutamente nada, salieron ya las voces, yo diría, no sé con qué pretensión, porque justo coincidía con la elección, me parece, al presidente. Entonces coincidía y salen las voces a decir que es inconstitucional, que no hay dinero. Mauricio Pozo dijo que se necesitaba 3,000 millones de dólares, y luego salieron testaferros a hacer una demanda de inconstitucionalidad justamente a lo que es la parte laboral, las conquistas laborales. Entonces, ante eso, la Unión Nacional de Educadores hizo una huelga de hambre. Hizo una huelga de hambre de 32. La recuerdo precisamente aquí en la asamblea. Estuvo en los bajos de la asamblea, correcto. Hicimos con compañeros como Elvis Moreira. Elvis Moreira, que estuvo a la cabeza, fue en 14 provincias, alrededor de 150 maestros que se apostaron, convencidos obviamente de que si no se invierte en educación, difícilmente vamos a salir del subdesarrollo del país. Y asimismo, la Corte Constitucional, pues hábilmente, como tú lo dices, los jueces dijeron, sí, las reformas están bien, pero los recursos no se aprueban. Y justo... Y justo para allá avanzo. Entonces hubo una mesa de concertación, recordarán ustedes que fue convocada por la Asamblea Nacional, una mesa en donde queríamos conversar con el Ejecutivo, porque ya veníamos oyendo que de parte de él también se decía que no hay dinero. Sin embargo, el gran ausente estuvieron representantes de algunas organizaciones, estuvo la Defensoría del Pueblo, estuvo la Asamblea Nacional y la Unión Nacional de Educadores. El gran ausente fue el Ejecutivo.
Entonces, continuamos, hicimos esta huelga de hambre y la Corte Constitucional, como bien lo dices tú, emitió su sentencia y dijo que todo es constitucional, que había que corregir algo de forma que era que se señale la fuente de financiamiento, nada más. No les preguntó si están de acuerdo, si no están de acuerdo, que ellos es lo que consideran. Les dijo, busquen la fuente de financiamiento y les dio un plazo, 6 meses al presidente de la República y 1 mes a la Asamblea Nacional. Corrieron esos plazos, exigimos nuevamente, hicimos movilizaciones, nos encadenamos y finalmente la Asamblea Nacional, con la información que tuvo, porque no le dieron la información requerida, una información técnica, le dieron un informe escueto, con lo que tuvo, hizo los cambios, moduló acorde como la Corte Constitucional le había solicitado. En este proceso, el presidente de la República llamó el 13 de abril, el Día del Maestro Ecuatoriano, nos llamó a Carondelet y nos dijo que nos iba a dar un regalo, una sorpresa, y que es necesario dialogar con los maestros. Cuando asistimos a Carondelet, lo que dijo es, lo siento mucho, pero para este gasto yo no tengo dinero. Dije, pero presidente, esto es una inversión, no es un gasto. Dijo, lo siento mucho, yo voy a vetar por inconstitucional y les ofrezco, o sea, nos vendió humo porque dijo, les ofrezco que en el reglamento les voy a poner la equiparación salarial. ¿Quién le va a creer si no quiso cumplir ni la sentencia de la Corte? ¿Quién le va a creer que por voluntad en el reglamento va a estar establecido una equiparación que la hemos luchado, que ha venido de un proceso largo? Entonces, nosotros hemos estado en la lucha, nosotros hemos estado como proponentes, no podíamos quedarnos. Por eso es con el mandato que me dio el magisterio, ese mandato de dignidad, me levanté de la mesa y abandoné Carondelet. Los demás se quedaron porque quien no lucha, quien no tiene propuestas, quien no es realmente un líder, una lideresa, obviamente que se quedaron a recoger las migajas que se les estaba ofreciendo. Y en algunos casos hasta canonjías, ¿no? ¿Quiénes? ¿Te refieres a otros sectores? Claro, porque recordarán que ahí estuvieron otros representantes de agrupaciones de maestros. Ellos se quedaron. La Unión Nacional de Educadores se levantó y abandonó el diálogo, porque sabíamos lo que pedíamos, sabíamos que teníamos la razón y no podíamos traicionarnos a nosotros mismos y mucho menos traicionar al magisterio para el cual al cual estamos representando. Nos salimos de Carondelet y luego de aquello, en el mes de mayo, la Corte Constitucional tenía que revisar el veto del presidente, tenía que ver en qué se basó. Pero hablamos de la Corte para clarificar la narrativa a los radioescuchas. Es de Lasso, ¿verdad? El presidente Lasso. El presidente Lasso es el que objetó, es el que negó, es el que, claro, vetó por inconstitucional, dijo. Es Guillermo Lasso quien no tuvo la voluntad política desde el inicio de su mandato. Porque, claro, desde el inicio no quiso acceder o no quiso darnos este derecho que por la justeza del trabajo que hacemos incluso nos merecemos. Entonces, luego de eso, la Corte Constitucional tenía que revisar ese informe del Ejecutivo y le niega. El 20 de mayo le niega la objeción. Y claro, nosotros también hicimos otra huelga de hambre, en donde me puse a la cabeza, también hice la huelga de hambre. Entonces la Corte Constitucional le niega y le dice en ese informe, en el artículo 65, le dice que el presidente no fue diligente ni propositivo en lo que se le pidió. Y en el artículo 68 le dijo que él tuvo la oportunidad de modular, de bajar la cantidad si creía que estaba exagerado, de incluso
hacerle progresivo por algún tiempo, pero no lo hizo, no lo hizo. Por lo tanto, la Corte Constitucional le negó ese veto de inconstitucionalidad, porque claro, ¿quién declara inconstitucional? Solamente la Corte, pues no el presidente. Por esa razón, nosotros dijimos, esto es una victoria. Nosotros celebramos, levantamos la huelga de hambre, pero oh sorpresa, cuando nosotros fuimos a preguntar en el registro oficial por qué no se publicaba, nos dijeron que el presidente de la República había solicitado una ampliación, aclaración y modulación, y que mientras la Corte no le respondía al presidente, no se podía publicar. Para esto convocamos nuevamente a movilizaciones y finalmente la Corte le volvió a negar al presidente de la República. No puede ser que por la falta de finanzas públicas no se respete o no se garantice la tutela de los derechos de la educación. Eso no puede ser posible. Entonces, lo que le envió es a conseguir el dinero, más no a preguntarle si están de acuerdo. Por esa razón, para nosotros es un triunfo importante. Es un triunfo no solamente en el sentido, como dije anteriormente, ya del ámbito laboral, en el ámbito económico, sino que hemos demostrado nosotros al pueblo ecuatoriano, hemos demostrado al mundo inclusive que solamente con organización, unidad y lucha es posible hacer respetar nuestros derechos, es posible. Y había gente incrédula, maestros, maestras incrédulas que decían, pero frente al poder, se dice que no hay plata, a lo mejor no será posible, pero sin embargo les hemos demostrado que sí es posible. Un detalle que recordemos que el gobierno actual plantea esta supuesta negativa a incrementos salariales cuando el precio del petróleo está más del doble, es el precio más alto, y el presupuesto general del Estado estaba considerando un precio de $50. Es decir, recursos sí hay, recursos que se destinan el gobierno pues a depositarlos en la Reserva Monetaria Internacional y a no ejecutar obra pública. Un policía recién ingresado ganaba más que un maestro de la categoría cuarta, ¿no? $814, y un policía recién ingresado con todas las prebendas y canonjías, más allá del derecho que también tienen los servidores públicos, policías, a salarios dignos, no se daba este criterio de justicia para un maestro recién ingresado. ¿Cuáles eran las condiciones salariales de los maestros ecuatorianos antes del alza? Hay una tabla que compara, ¿verdad?, antes del alza y ahora, y quisiera que por favor nos expliques a nuestro radio escuchas, y en qué medida no eran justas estas remuneraciones que se recibían antes de esta lucha conseguida. Bueno, antes de responder a tu pregunta, quiero decirte que no solamente que hay dinero con los ingresos no permanentes, como es en el caso del petróleo, y esa era la objeción que nos hacían, de que no, el petróleo es un ingreso no permanente y que los sueldos son gastos permanentes. Pero sin embargo, a pesar de que solamente en educación y en salud se puede tomar los recursos del petroleros, pero sin embargo de ello decirles que no solamente hay un aumento en el presupuesto general del Estado por cuestión del precio del petróleo, sino que también por la recaudación de impuestos. Hay un incremento en la recaudación de impuestos, por eso es que ganamos la razón. Por eso es que le demostramos que inclusive no eran ni los 3.000 millones que dijo Pozo, ni los 2.900 millones que dijo Cueva, ni los 4.000 millones que dijo Guillermo Lasso. Es 490 millones lo que se requiere para equiparar. Y como tú dices, un policía que ingresa con el título de bachiller
recién ingresa sin experiencia, sin nada a las filas policiales, ganan $986. Nosotros respetamos todas las profesiones. Es correcto que ganemos incluso más, que todos ganemos bien, pero lo que no es correcto es que nos discriminen y que solamente al magisterio no les hayan tomado en cuenta, no nos hayan tomado en cuenta el perfil que el Ministerio de Trabajo estableció. Entonces, ahora existen 10 categorías. El inicio de la carrera educativa se inicia con la categoría G, que está actualmente en 817 y que con equiparación llegaría a ganar 986. Luego tenemos la categoría F, que actualmente está en 901, con la equiparación llegaría a ganar 1086. La categoría E, que está en 986, pasaría a ganar 1212. La categoría D, de 1086 a 1412. La categoría C, de 1212 a 1676. La categoría B, de 1412 a 1760. La categoría A, de 1676 a 2034. La categoría H y J son categorías referenciales para los maestros que ingresan en calidad de contratados, porque los maestros que laboran precarizados, por cada gobierno, cada ministro que viene se inventan un valor para su salario y es así que algunos ganan 400, 500, 600. Ahora está establecido en la ley, es de cumplimiento obligatorio, ningún maestro contratado puede ganar menos de 817. Entonces, esto aplica para los planteles particulares también, ¿verdad? No, esto es únicamente para el magisterio fiscal. Somos servidores públicos y la tabla emitida por el Ministerio de Trabajo establece únicamente para el sector público. Sector público, pero ¿hay alguna defensa para los maestros particulares? A que El no sector privado está bajo amparado por el Código de Trabajo y pues ahí hay que hacer otra lucha. Obviamente ellos están su tabla salarial dentro de las tablas sectoriales del Ministerio de Trabajo, en donde de acuerdo a los títulos también tienen la diferencia de sueldos dependiendo si es licenciado, si es director, si es maestro, si es auxiliar, etcétera. Existen las tablas sectoriales que emite también el Ministerio de Trabajo, pero obviamente para el sector privado. Esto, como escuchamos, queridos radioescuchas, es una conquista para los servidores públicos, como se decía, para los maestros fiscales, ¿no? Los maestros del sector público y fiscomisionales y particulares tienen otra reglamentación. Interesante esta visión, interesante esta gesta, porque cabe llamarse así, el trabajo conjunto, la unidad, como decía Isabel, logra pues confrontar al poder, a un poder que destina recursos hacia muchas cosas propias de los negocios o de la inversión o de los beneficios financieros y que no destina a la inversión social, educativa, salud, inclusión social. Vamos a un primer corte a escuchar una hermosa canción y luego volvemos a seguir dialogando con Isabel Vargas, presidenta de la UNE Nacional, sobre la equiparación salarial dada para los maestros ecuatorianos. Volvemos luego de esta pausa. Nos detenemos un momento en Rompe el Muro. En Voz Andina Internacional proyectamos un espacio de contenido educativo. En Rompe el Muro estamos conversando con Isabel Vargas, presidenta de la UNE Nacional. Regresamos a este diálogo importante sobre la equiparación salarial y sobre el nuevo escalafón docente. Quizás, Isabel, hay radioescuchas que son educadores, pero también nuestros radioescuchas son de diversas profesiones, de diversas ocupaciones o conoceres.
cuéntanos, por favor, cómo funciona el escalafón docente. ¿Qué es el escalafón docente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ha dado? Y para tener esta comprensión general. Bueno, el ascenso significa que va variando su sueldo de acuerdo a sus méritos, de acuerdo a si se ha profesionalizado, si ha pasado las evaluaciones, si ha escrito un libro. Es decir, esto ya es personal, esto ya es individual. Cada maestro, cada servidor público, obviamente, tiene estos méritos que de no hacerlo se estancan en la categoría con la que ingresaron. Pero sin embargo, conforme van estudiando, se van preparando, van pasando las evaluaciones y cada vez el puntaje es más exigente. Por ejemplo, para estar en la categoría A, que es la máxima, se necesita haber escrito un libro, haber realizado una innovación pedagógica. Este libro tiene que ser estar indexada. Entonces, y también tener sobresaliente en la evaluación. Entonces son méritos propios individuales que cada uno lo va haciendo. Obviamente que el Ministerio de Educación también tiene que darnos las capacitaciones y en el caso de no haber el temario o lo que nosotros necesitamos, nosotros con nuestros recursos nos capacitamos, nos profesionalizamos y tratamos de cada vez estar mejor y brindar nuestro conocimiento, sobre todo a nuestros niños y jóvenes. ¿En qué edad, digamos, para el paso solo a través de evaluaciones, yo pasaría desde la categoría J a la categoría I? Bueno, la categoría H, I y J son referenciales, no están dentro, son referenciales para, pero si vamos con la categoría G, cada 4 años se va ascendiendo. De cada 4 años a la categoría siguiente y así sucesivamente. Pero existe la recategorización que por única vez en tu vida tú puedes presentarte a la recategorización y si tienes todos los requisitos para estar en una categoría 4 pisos más arriba, lo puedes hacer. Es decir, ya no das ese paso de grada por grada, sino que de una sola te saltas 4 o 5 gradas. O sea, si es que tienes los requisitos para estar en la última categoría, bien puedes saltar de la primera a la última, solo por una sola vez en tu carrera profesional. Así es, queridos radioescuchas, han comprendido, Isabel nos ha explicado cómo funciona aquello. Así es que, pues, a los docentes que nos escuchan, a escribir ese libro, a generar esa innovación pedagógica, que también vamos de esa manera, a subir una mejor remuneración económica y, por supuesto, un aporte a la educación. Pero continuando luego con este diálogo, luego de esta aclaración, digamos, de corte oficial, Isabel, el trabajo docente subió en tareas desde hace más de una década. Con la reforma de la LOEI en el 2011 se generaron procesos administrativos diversos. Las exdirecciones provinciales de educación se diversificaron en distritos, se generaron procesos que implican tareas académicas, tareas administrativas y tareas de otro orden para los docentes. ¿Qué carga de trabajo tiene un maestro para que comprendamos en qué medida también es justo un incremento de sus remuneraciones? Muchos pueden decir, no, pero le suben el sueldo y el trabajo de maestro es 3 meses de vacaciones y es de 8 a 12, lo cual no es cierto. Esos son asunciones que tienen mucha gente, ¿no? Cuéntanos sobre esto. Bueno, el trabajo diario que hacemos los maestros es increíble porque aparte de investigar, aparte de preparar el material didáctico, de calificar cuadernos, que tenemos asignados 40, 50 por aula, tenemos que calificar todas las tareas, tenemos que preparar informes, tenemos niños y jóvenes con necesidades educativas especiales que para cada quien tenemos que hacer una programación diferente, tenemos que hacer la planificación de la unidad, planificación
planificaciones. Tenemos que ser parte de una comisión pedagógica dentro de la institución educativa. Tenemos que hacer informe del informe y del informe. Entonces son puros informes y esto nos lleva realmente bastantísimo tiempo y muchas veces más de las horas de las 8 horas diarias que se tiene asignado para el trabajo. Entonces, todo tenemos que tener las evidencias, hay que prepararnos diariamente, aparte el estudio, la capacitación. Entonces es una tarea realmente gigante y es por eso que el incremento de este trabajo administrativo ha incrementado en el magisterio las enfermedades relacionadas con el estrés, la pérdida de sueño, derrames cerebrales, infartos, es decir, incluso hay más docentes que han tenido que ir al psicólogo, al psiquiatra. Entonces, esto es un estudio que lo hicimos con el respaldo, el aval de la Universidad de Cuenca y la Organización Internacional del Trabajo. Por esta razón es que el artículo 117 rebaja de 30 horas pedagógicas que teníamos de labor pedagógica a 25 horas pedagógicas para rebajar esta carga administrativa y que ingrese nuevamente la pedagogía porque nos limita, nos quita el tiempo para la investigación pedagógica, porque entre todas las tareas que toca hacer para ayer, todo es para ayer, todo te mandan, te envían mensajes al WhatsApp a las 10 de la noche y te dicen, ingresa ahorita, en este momento necesitamos esta información y entonces tenemos que ir a buscar nuestros archivos e enviar la información que ese momento requieren. Nos preguntan 13, 14, 15, yo tengo anotado ya 36 veces que nos envían unos formularios para que ingresemos datos, ya van 34 veces que me siguen preguntando lo mismo, o sea, cada vez te preguntan, hay un abuso de parte de la autoridad, inclusive para pedir informes exagerados. Entonces, esa es la labor que hacemos, es gigante y mucho más para los que trabajamos en bachillerato, porque tenemos 2 horas semanales de diferentes materias. En mi caso personal, yo tengo 13 materias, por ejemplo. Son 13 planificaciones, 13 informes, todo. ¿Qué asignaturas das tú? Yo doy contabilidad general, contabilidad de costos, contabilidad bancaria, emprendimiento, formación y orientación laboral, tributación 1, tributación 2, tributación 3. ¿Qué más? Emprendimiento 1, emprendimiento 2, emprendimiento 3, paquetes contables, es decir, es un sinnúmero de materias que se dan a los estudiantes y son 13 cursos que tengo que revisar, tareas de 13 cursos, si multiplicamos 30 alumnos. El debe con el haber. El debe con el haber tiene que estar cuadrado, si no. Cuadrado, si no, chao. Y me haces de acuerdo de un tema, mi querida Isabel. El exministro Milton Luna en su tiempo, trató de generar un decreto para reducir las cargas, las tareas administrativas a los docentes. Y justo por ese tiempo le pidieron la renuncia o renunció en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo quedó ese tema? ¿Se logró reducir la carga administrativa no se o logró. Eso quedó en el aire? Se quedó en el aire, es más, inclusive en el tiempo cuando iniciaron esta petición de informes, tras de informes que no sabemos si tendrán tiempo para leer las autoridades. Inclusive nosotros hicimos una petición por el ambiente, que no es justo tanta hoja. Yo tengo 3, 4 carpetas de hojas, entonces nosotros pedimos que el 0 papeles, se logró unos 6 meses, pero de ahí se volvió al tema del papel, del físico, y eso realmente no le va bien al medio ambiente, el que nos pidan tanto papel, tanto informe y reinforme, eso digo es informe del informe, entonces sí hay un acoso en esta parte y una exageración en el pedido de informes por parte de las autoridades. Muchas gracias, querida Isabel. Vamos a una segunda pausa musical. En Rompe el Muro hacemos una breve pausa. Ya continuamos con los temas de la educación.
Queridos radioescuchas, hemos escuchado a Isabel Vargas, presidenta de la UNE Nacional, en este diálogo sobre las nuevas remuneraciones para los docentes y sobre la equiparación salarial. Ha sido un gusto conversar con ella, estar con ustedes esta noche, como cada jueves a las 19:30 por Radio Voz Andina Internacional. El programa educativo Rompe el Muro. Les esperamos el otro jueves a la misma hora para otro diálogo importante sobre temas educativos. Soy Alexis Oviedo, agradezco también a Tito Chela, que cada jueves nos apoya con la producción, con la parte técnica, y a ustedes les deseo salud y alegría, y nos vemos en un siguiente programa en Voz Andina Internacional. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.